Y entonces, mi nombre es Alexis Viera, soy entrenador deportivo. En este momento soy estudiante de la Universidad Inca de Colombia en, en la, en la carrera profesional en Cultura Física y Deporte. Eh, bueno, en este momento voy a dar inicio a la presentación de una actividad de la historia del entrenamiento deportivo. Bueno, comencemos con la interacción. Dentro de la introducción, pues bueno, empezamos con un viaje por la historia del entrenamiento deportivo y resumiremos los momentos más interesantes, identificando cómo las prácticas del pasado sentaron la base de la metodología científica actual. Describiremos también brevemente cómo se preparaban los atletas en las civilizaciones antiguas, los Juegos Olímpicos y la antigua Grecia y la preparación militar en Roma. Dentro de esto también aplicaremos el paso del entrenamiento el paso en el tiempo en el entrenamiento empírico, basado en la práctica, el entrenamiento científico, en la fisiología y la planificación. Después seguiremos mencionando eh, el primer autor que hizo su soporte en la sistematización del entrenamiento deportivo. Y por último, se, se ejecutará como tal una, una conclusión breve de toda la historia. Bueno, vayamos. Listo, dentro de la historia vemos que en el principio eh, todo, todos los seres humanos eh, listo, dentro de la historia decimos que en el principio de los tiempos los seres humanos tenían claro que correr rápido les podía servir para alcanzar su comida o para no convertirse en parte de la cadena alimenticia. La evolución física de estos primeros hombres siguió una diversificación natural que determinaba sobre todo las exigencias de toda vida diaria de aquel entonces, en un entorno natural y salvaje, peligroso donde solo los más hábiles y mejores adaptados lograban sobrevivir. Las necesidades principales del hombre primitivo lo obligaban a ejecutar regularmente una variedad de acciones físicas o destrezas de supervivencia, tales como aprender a defenderse por sí solo y a otros, cazar para obtener alimento seguido, conseguir ropa también y refugio, o morir en el intento. Para ello, tuvo que aprender a correr, saltar, nadar, trepar, lanzar, pescar, luchar y otras tantas. Así hicieron deporte y desarrollaron físicamente sus cuerpos sin darse cuenta. La actividad física era parte fundamental de la vida de los hombres primitivos. La necesidad de alimentarse y protegerse los hizo instantáneamente recurrir a una serie de prácticas orientadas a mejorar sus habilidades poco a poco. Esto dio lugar a juegos y competiciones de fuerza, velocidad, resistencia y habilidad. En la preparación de los atletas podemos ver la actividad física, que la actividad física era parte de la vida de los hombres primitivos, como decía anteriormente. Eh,
alimentarse y protegerse los hizo instintivamente recurrir a una serie de prácticas orientadas a mejorar sus habilidades poco a poco. Esto dio lugar a juegos, competiciones de fuerza, velocidad y resistencia y habilidad. A diferencia de hoy en día, esta especie incipiente no se percataba de los beneficios del ejercicio físico. La movilidad y la agilidad no mejoraban gracias a programas de entrenamiento estructurados, ni seguían métodos u horarios, sino que se forjaban mediante el instinto, la necesidad de adquirir rápidamente las habilidades motrices, mientras que más tarde y mientras que más grandes y más fuertes entendían que tenían más posibilidades de sobrevivir e incluso, bueno, de dominar a sus semejantes regidos por la convicción de la ley del más fuerte. Desde la prehistoria, el ser humano ha tenido la necesidad de comunicarse corporalmente, con movimientos que provocan sentimientos, y estados de ánimo. En un principio la danza tenía un significado ritual, era utilizada para representar en ceremonias de diversas índole, principalmente rigurosa para atraer a la lluvia de fertilidad o simplemente agradar a dioses y obtener sus favores. La danza fue la primera manifestación de la actividad física, con un sentido organizado. La propia respiración y los latidos del corazón sirvieron para otorgar una primera cadencia, cadencia a la danza. El aumento de frecuencia respiratoria en actividad y latidos cardíacos indicaba mayor intensidad y necesidad de oxígeno, sirviendo como medida de esfuerzo, fatiga o eficiencia para la caza y supervivencia. Posteriormente se agregó la música de tamboreos y otros instrumentos. En China inició la práctica deportiva con una cierta estructura metodológica. Existen registros que sugieren que se realizaban actividades deportivas hace 6.000 años, en el año 4000 a.C. Lo hacían en base a un tipo de tablas gimnásticas parecidas al tai chi. Posteriormente eso dio lugar a las artes marciales. En Mesopotamia, para seguir hablando del mismo tema, cerca del año 3500 a.C., los, los sumerios, acadios, babilonios, asirios y persias adiestraban a sus soldados, ejercitaban con carreras y practicando el tiro con arco, además de las luchas, incluyendo aquellas con espada. En, en el antiguo Egipto se daba gran importancia a los ejercicios físicos, principalmente en la preparación de los soldados y guardias. Hay muchas pruebas de ello en las manifestaciones pictóricas de las pirámides y otros monumentos arquitectónicos en las cuales se ven representadas diferentes pruebas deportivas. Se practicaban luchas a manos libres y con bastones, como se puede apreciar en las tumbas de Beni Hasan. Competencias náuticas, carreras, pugilismo, tiro al arco, natación, remo y cacería, entre otras. Para seguir hablando de entrenamiento empírico, los pueblos tenían que defenderse de las invasiones y para ello formaron ejércitos que los protegían. Estos estos ejércitos eran entrenados de diferentes artes de guerra, que incluían el empleo de espadas, lanzas, arcos, flechas, así como otras armas, y desde luego caballos. A partir de esto surgieron espontáneamente la esgrima, los lanzamientos de bala, jabalina y martillo, la arquería y todas las disciplinas atléticas de pista y campo, la natación, los deportes de combate como el boxeo, lucha, taekwondo y más, y desde luego los deportes de conjunto y con pelota. En la antigua Grecia, la cultura militar y la actividad deportiva se influyeron mutuamente.
Los deportes se convirtieron en una parte tan importante de su cultura que los griegos crearon los Juegos Olímpicos, una competición que se disputó cada 4 años, desde el año 776 a.C. hasta el año 394 después de Cristo. En Olimpia, una pequeña población en el Peloponeso, fue allí donde iniciaron los sistemas de entrenamiento, la metodología y la dosificación de la carga. Bueno, para hablar de un autor importante, decimos que probablemente el mayor desarrollo deportivo de la antigüedad, se dio durante cerca de 500 años antes de Cristo, entre los años 300 y 200. El circo romano se convirtió en un espectáculo grotesco para el divertimiento popular. La muerte la muerte y las inimaginables, métodos de tortura eran totalmente aceptados. Sin embargo, los gladiadores pertenecían a una clase aparte. Eran entrenados durante varias horas al día con sistemas metodológicos diseñados de forma individual para poder desarrollar las capacidades físicas, ya que estos eran esclavos, ¿no? Convirtiéndolos en atletas fuera de series que soportaban cargas altísimas de trabajo. Entre entre los siglos III y XV, el cristianismo se expandió, y con él la convicción de que toda vida terrenal nos preparaba para una vida eterna. Por tanto, el cuerpo se consideraba profano, y el simple hecho de admirarlo era considerado pecado, ya que la esencia real del hombre es su alma. Sin embargo, en la Edad Media, bajo el régimen feudal, los nobles y los mercenarios se sometían a un entrenamiento físico para o bien ir a las guerras o para participar en los torneos deportivos. La mayoría de la población eran campesinos que se dedicaban a la labranza y su ejercicio físico era su duro trabajo. En 1553, el libro del ejercicio corporal y sus provechos del español Cristóbal Méndez se consideraba la primera obra dedicada por completo al ejercicio físico, a sus beneficios en la salud y en el cuerpo. En él se describen ejercicios, juegos y deportes desde un punto de vista médico y se dan consejos para prevenir lesiones. Otra obra de referencia posterior de arte gimnástica, publicada por Mercurialis, un médico italiano, trata sobre la salud, la alimentación y el ejercicio físico. Es claramente el primer libro sobre la medicina deportiva. En conclusión, el conocimiento adquirido mediante el estudio de la historia te hace caer en cuenta en los aspectos metodológicos que se utilizan y hasta el día de hoy se han unificado en la competencia y supervivencia. Debido a la ciencia podemos ver que la metodología del entrenamiento fue creciendo a lo largo del tiempo por medio de percepciones fisiológicas entrenadas desde lo empírico, como cuando medían la capacidad del esfuerzo y la fatiga por medio de la aceleración del ritmo cardíaco y el aumento de la frecuencia respiratoria. Estos fueron los primeros estudios perceptivos que nos fueron llevando a la evolución, y mediante la historia podemos decir que hemos encontrado un alto nivel de desarrollo procedimental y organizado que nos lleva a planificar entrenamientos estructurados, a prevenir lesiones y a saber entrenar nuestro cuerpo en todas las magnitudes, incluyendo la esencia del espíritu, que esta parte a lo largo del tiempo también tiene su auge, sin perder el enfoque cristiano. Aunque el día de hoy sabemos complementar el cristianismo con el entrenamiento, sin dejar que la vanidad de embellecer nuestro cuerpo esculpiéndolo, perdamos el interés por los asuntos cristianos. Bueno, buenas noches, muchas gracias.